Ok, saludo. Hola, ¿cómo están? Bueno, cada país que nos ven tiene un horario distinto, un horario diferente, eh, pero estamos aquí para llevar a cabo este video y hoy hablamos el tema sobre el pecado de no perdonar. El pecado de no perdonar. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, leemos en el nombre de Jesús. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Ok? Leemos la palabra del Señor. Hay pecados que son pecados de muerte, dice Juan. No hablamos de San Juan, el apóstol. Dice que hay pecado por el cual no manda a orar. Veamos la perspectiva del pecado. Veamos qué es el pecado realmente. Bueno, el pecado de no perdonar es un tema central en la Biblia, al igual que el tema de la mentira, que advierte que no perdonar a otros impide que Dios nos perdone a nosotros. Es decir, hará que Dios no nos perdone a nosotros, vinculando directamente nuestros pecados, nuestro perdón, con el que otorgamos a los demás. Hay una vinculación entre el perdón que le pedimos a Dios, está vinculado con el perdón que le otorgamos a los demás. Saben que no hay injusticia en Dios. Para Dios sería entonces una injusticia que usted sea perdonado por Él y que a la misma vez usted no perdone al que te ofende a ti. Entonces, así no es perdón. Es tan serio el pecado de no perdonar que esto vincula con la salvación. Y como dice Juan que hay pecado por el cual Él no pide que se ore. Señores, si una persona es residente en no perdonar y causa conflicto en las congregaciones y en los medios sociales donde se encuentra, es una persona, se convierte para esa persona en un pecado de muerte. Porque el apóstol Juan no dice qué pecado, cuáles son, pero nosotros a la luz de la Biblia podemos analizar que no solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado de muerte, este es un pecado de muerte directo, que no hay ni que orar. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ustedes saben que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo implica concederle al enemigo la obra hecha por el Espíritu Santo. Es decir, otorgar como que lo que el Espíritu Santo hace, usted decir que ese es hecho por obra del diablo. Eso es un pecado de muerte, porque es blasfemia contra el Espíritu Santo. En otra palabra, blasfemia contra Dios. La blasfemia contra Dios no tiene perdón, que es lo mismo contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Ahora bien, pero hay pecado de muerte, dice Juan, que si vemos a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, oraremos y Dios le perdonará y lo restaurará. Pero dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte, porque hay pecados que sí son de muerte. Entonces, el perdón yo lo pongo en el renglón de los pecados de muerte. ¿Sabe por qué? Porque es vinculante con nuestro perdón personal. Vincula el perdón mío con el perdón que yo le doy a mi hermano. Es decir, si yo no perdono,
yo no voy a ser perdonado. Y si no voy a ser perdonado, entonces yo no voy a entrar a la presencia de Dios. No seré levantado en el rapto de la iglesia. Mi nombre no estará inscrito en el libro de la vida. Así que él es un pecado terrible, es una desobediencia a la enseñanza de amar y perdonar a los demás. Como Colosenses 3:13, Efesios 4:32, pues mantener rencor es lo opuesto a la gracia de Dios y puede impedir la paz interior y la salvación. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del tema. Mateo 6:14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Está claro eso? Perdonar para ser perdonado. Es grave no perdonar, porque te condenas a ti mismo. Y quiero decir, pedir perdón es mucho más elegante que esperar que te perdonen. Porque a veces la mayoría de los pecados del no perdonar es porque tenemos orgullos interior, arrogancia, creyéndonos más superior a los demás, cuando la Biblia dice que nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. En otra palabra, usted debe tener un buen concepto de ti, considerarte una persona importante para Dios, pero no más que los demás. Entonces, ese orgullo impide que yo vaya a mi hermano y le pida perdón. ¿Me entienden? Y si yo no puedo ir a pedirle perdón, entonces yo no seré perdonado. ¿Y qué ha pasado? Y si Cristo viene y me encuentra en un estado como ese, Dios sabía claramente que el ser humano tiene problemas con ese tema. Pero Él nos enseñó, si quieren ser perdonados, deben perdonar. Y por eso dice en Marcos 11, 25 y 26, oiga lo que dice: y cuando estéis orando, perdonad, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Punto. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Es un tema muy espinoso, es un tema de alta consideración. Es uno de los temas más importantes de la Biblia, el perdonar. Perdone para que te perdonen. Eso lo enseñamos a los niños. Y le enseñamos a los niños a perdonar, a aprender a perdonar, para que sean perdonados. Si no perdonan, no serán perdonados ante Dios. Y eso se enseña a los niños en la clase escuela bíblica de niños. Pero saben una cosa, que todavía hay personas cristianas, adultas, que están luchando con eso, no aprenden a perdonar. Siempre tienen una justificación, siempre están diciendo que ya eso es demasiado. Dicen que tanto que una persona pide perdón, esto y lo otro, y siempre tienen una justificación porque no quieren perdonar, prefieren estar enfermos. Porque ustedes saben que la persona que no perdona es el que más sufre, porque guarda odio, rencor, no duerme bien. ¿Entendieron? No duerme bien. O sea, la persona, mientras más usted perdona,
más tranquilidad tiene su alma, su espíritu y menos enfermedades, porque el no perdonar, que acumula odios y resentimiento, afecta a tu sistema nervioso, afecta a tu mente, tu corazón, tus ideas no se aclaran. Y cuando hay demasiado estrés por ese odio, eso pasa automáticamente a nuestro cuerpo, a nuestros organismos, que se producen enfermedades físicas al que no perdona. He visto personas que para perdonar, óigame, esto va acompañado, creo, de un demonio. He visto personas que han perdonado a sus familiares, a algún familiar, y lloran, y después que lloran mucho, hacen... yo no te iba a perdonar. Por amor a Dios te perdono. O sea, es una persona que tenía un odio arraigado. Y esa persona vive enferma, con muchos dolores. Dolor de cabeza, dolor estomacal, los pulmones, el hígado, el corazón. Todo se afecta, tus órganos internos se afectan. Así que, hermano, hay que perdonar. Y además de no perdonar, usted no está en el listado de los salvados. El no perdonar te saca del listado de Dios. Porque el que no perdona, Dios no lo perdona. Y eso se convierte en un pecado de muerte. Pecado de muerte. Usted no perdona, usted está en pecado. Porque Dios no te ha perdonado. Todo lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, a ti no te llega, porque usted no aprendió a perdonar. El perdonar es un acto de misericordia. El perdonar es un acto de misericordia. Bueno, veamos qué dice la Biblia. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo primero es que debemos soportarnos. Entender que nuestros hermanos, nuestros amigos, hacen las cosas porque no saben lo que hacen. Y si saben lo que hacen, lo saben en su ignorancia. Porque muchos hacen las cosas malas, en su ignorancia justifican lo que están haciendo. Pero en la sabiduría de Dios, no saben nada. Entonces usted tiene que perdonarle. Y si es posible, ayudarlo a arrepentirse y acercarse a Dios. Sea cristiano o no cristiano, una persona que no perdona no conoce a Dios. No se ha acercado a Dios. Entonces hay que ayudarlo. El que tiene más conocimiento, en vez de guardarle rencor, usted lo que tiene que pedirle perdón. Pero la pregunta es, ¿pero por qué le voy a pedir perdón si yo no le he hecho nada? Bueno, le pides perdón porque usted necesita la paz. Usted quiere reconciliarse con su hermano. Usted le pide perdón para liberar su alma. Usted se hace responsable de lo que él ha hecho. Pero ¿saben qué? Al hacerlo, usted también le abre la puerta a él para que él se examine. Porque la conciencia, que es nuestro principal juez, le va a decir en ese momento: oiga, pero si yo no le he hecho nada, si el hermano no me ha hecho nada, fui yo que le hice. Y él vino a pedirme perdón porque desea estar en paz conmigo. La conciencia le va a redarguir. Entonces, eso significa que él te va a decir lo contrario. Inclusive te dice que sí te perdona. Yo recuerdo de un hermano que alguien le fue a pedir perdón, pero él había sido el que había cometido el hecho. Pero el otro hermano, en aras de hacer la paz con su hermano, tal como manda Colosenses 3:13, él le dijo: te perdono. Pero luego, pasados los días, el Señor le pudo reconvenir en su mente
Su conciencia le redarguyó y él pensó y dijo, según él declaró, pero si el hermano vino aquí y me pidió perdón, pero cuando fui yo que le hice, yo estaba enojado y él vino y me pidió perdón, yo lo perdoné, pero él no tenía que pedirme perdón. Yo tengo que ver al hermano para pedirle yo perdón a él, porque yo fui que le ofendí a él. Él nunca en ningún momento me ofendió. ¿Y eso qué trae eso? Trae la paz. Lo reconoció. El otro hermano fue como si él hubiese sido culpable de la ofensa y pidió perdón. ¿Y eso trajo qué? La paz. Porque la misericordia triunfa sobre el amor, sobre el mal. La misericordia triunfa sobre el mal. ¿Y quiénes ganaron? Ganaron los dos. Pero fue fruto de lo que ese hermano hizo. Él, no siendo culpable, se hizo culpable y fue a pedir perdón. Pero el Espíritu Santo redarguyó a aquel hermano en su conciencia y él entendió y dijo, pero el hermano vino aquí y me pidió perdón cuando fui yo que lo ofendí y él en ningún momento me ofendió. Qué maravilloso es ser cristiano, ¿eh? Un cristiano como es, como manda la Biblia. Si usted quiere ser un cristiano como es, usted tiene que perdonar. Y también tiene que pedir perdón. Usted tiene que reconocer cuando usted ofende, pedir perdón. Pero si alguien me ofende a mí y no me pide perdón, yo voy a ir a pedirle perdón a él. Voy a dejar que él se calme y voy a tomar un momento cualquiera. Voy a orar a Dios y voy a ir a pedirle yo perdón. Y la gente casi no le gusta hacer eso porque la gente dice, pero si fue él que me ofendió. No, al pedirle perdón, usted está haciendo camino para que él se reinicie y se reencuentre y redarguido por el Espíritu Santo, él pueda encontrar la verdad. Y va a encontrar la verdad. Porque la Biblia dice, si nuestra conciencia no nos amonesta, no nos reprende, entonces no tenemos a Dios. Pero si la conciencia nos reprende, confianza tenemos. Amado, no juegue con el perdón. No juegue con el no perdonar. Eso es peligroso. Eso es peligroso. No perdonar a su hermano y no aceptar pedir perdón es un acto de necedad, es un acto de inhumanidad. Te convierte en una persona falsa creyente. Usted es un falso cristiano, usted no es cristiano, porque usted ya no está ni siquiera en los libros de Dios. Porque si usted no perdona, usted no está en los libros de Dios. Amén. Usted no está en los... Y eso es grave, hermano. El no perdonar es un pecado grave. Y yo por lo que dice Juan en el capítulo 5, versículos 16 y 17, yo lo pongo dentro de los pecados de muerte. ¿Por qué? Porque claramente dice que si usted no perdona, Dios no te va a perdonar, entonces usted se puede morir. Espiritualmente estamos hablando. Usted se puede morir y luego morir físicamente y perderse. ¿Cuándo nos vamos a morir? No sabemos el día. Entonces tenemos que vivir limpio delante de Dios. También dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Entendieron bien? ¿Y qué dice Lucas 17, 3 y 4? Jesús enseña a perdonar a un hermano que se arrepiente, incluso no una vez,
Está diciendo que si tu hermano peca contra ti, porque el pecar contra un hermano es pecar también contra Dios, porque ese hermano es la representación de Dios. En él veo a Dios. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es tan real esto que usted ve que Marcos 11, 25 y 26 dice que si usted no perdona a tu hermano que te haya ofendido, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Es serio eso. No es para jugar con eso. No deberíamos ni dormir. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar que el sol se eche sobre nuestro enojo. Bueno, nuestro enojo casi siempre es contra alguien, con alguien. Que el sol no se eche sobre eso. Pero hay gente que el sol se ha echado y se ha amanecido cuántas veces. No perdonan. Entonces, si usted dice, usted no puede cansarse de perdonar. Y por favor, no lo analice. No lo analice conforme a la razón secular. ¿Sabe lo que es analizarlo? La gente lo analiza y dice, sí, pero esto ya es demasiado. Ya van 2 veces, 3 veces, 4 veces. Pero la Biblia dice que si 7 veces Él va donde ti, usted debe perdonarlo. Sed benignos. Usted tiene que ser benigno, usted tiene que ser misericordioso. Entender que ese individuo que ha pecado contra ti viene a pedir perdón, tú lo perdonas, pero luego él vuelve y peca y contra ti en otra ocasión y vuelve y te pide perdón. Ese hermano también tiene que arrepentirse porque no puede estar jugando, pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón, porque eso lo lleva a él a lo coloca en un nivel de persona de no arrepentida, que no están arrepentidas. Pero usted y yo no podemos tampoco cansarnos cada vez que Él venga. Bien, mi hermano, yo te perdono, no te preocupes, no ha pasado nada. Y más tarde te encuentra y te ofendió o mintió sobre ti. Bien, mi hermano, no ha pasado nada. Pero ya llegó un momento también que le decimos, hermano, no ha pasado nada, pero trate de no seguir pecando, porque debemos aconsejarle. No tengo problema que usted venga donde mí cuantas veces usted me haya ofendido, o que usted entienda que usted ha pecado contra mí. Yo no tengo problema en perdonarte hasta 100 veces. Pero trate, por favor, de no estar pecando permanentemente. Eso es importante, porque usted debe enseñarle. Así que veamos también el no perdonar contradice el Evangelio. Amén. El no perdonar contradice el Evangelio. Si Dios nos ha perdonado tan grandes pecados, no perdonar a otros es despreciar el don y la gracia de Dios. Es falta de demostración de amor. El no perdonar impide nuestro propio perdón. Mateo 6, 14 al 15. Es claro, la falta de perdón hacia otros bloquea el perdón mío, tuyo, delante de Dios para con nosotros. Y además, usted es una persona cruel. Usted no da y espera recibir. Usted no perdona, pero usted espera que Dios te perdone. Eso es incorrecto. Crea amargura y división. Proverbio 17, 9 dice que el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Guardar rencor es tóxico para el alma y para el cuerpo. Porque todo el que guarda rencor se enferma físicamente. Primero se enferma en el alma, en su mente, en su corazón, y después se enferma físicamente. Vamos a crear iglesias más sanas. Es desobediencia
Se nos llama a perdonar como fuimos perdonados y al no hacerlo caemos en desobediencia ante Dios. No es lo mismo perdonar que ser ingenuo. Perdonar no significa olvidar. En ninguna circunstancia, el que yo te perdone no significa que me he olvidado de lo que me has hecho. Pero puedo recordarlo con amor. Puedo recordarlo como algo de amor y saber que esto pasó, pero ha servido, lo he convertido con la ayuda de Dios en un medio para acercarme más a mis hermanos. Y no lo he guardado. A veces las relaciones rotas no pueden revivir, pero no guarda el daño de la amargura y el rencor, ni me impide servir a la persona que me haya ofendido, ni me impide ayudarle en nada, no me impide eso. El pasado quedó atrás, lo recordaré con alegría, con amor, no con rencor, ni con odio, ni con resentimiento, y nunca me referiré a ese pasado como algo que me está estorbando o como algo que dañó mi vida. No, ya yo no voy a recordar eso. Le perdoné y me sané yo de esto. Por eso cuando usted pide perdón, también usted sana al ofensor, el que te ofendió. Así que usted pide perdón, no significa que usted olvida. Alguna gente dice que debe olvidar. No, lo que significa que no lo recuerdo con un corazón dañino, no lo recuerdo con intenciones de dañar. Los recuerdos quizá cuando llegue a mi recuerdo, pase por mi mente y lo dejo pasar. Ni siquiera mencionaré eso, porque he sido liberado de eso al perdonar. El rencor del corazón enferma el alma y enferma el cuerpo. Dejar la venganza en manos de Dios, aunque las consecuencias del pecado a veces persisten. Sí, a veces los pecados que cometemos, las consecuencias las vamos a pagar. No significa que Dios no nos haya perdonado, sino que hay consecuencias. ¿Recuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo persiguió a la iglesia, azotó, apedreó gente con su grupo cuando era fariseo, y luego lo azotaron también, y luego lo apedrearon también. Son consecuencias de lo que hacemos, que se nos revienen en cuenta, se nos recae otra vez sobre nosotros, pero Dios nos ha perdonado, aunque la consecuencia sea terrible. Debemos aprender eso para vivir sanamente. Así que, amado, Dios nos bendiga mucho, Dios nos guarde. Perdone, por favor. Practique el perdón si quieres que Dios te perdone, porque el no perdonar es un pecado de muerte, porque te puede condenar para siempre, porque ya que cuando usted no perdona, Dios no te perdona a ti. Y si Dios no te perdona, aunque usted está visitando las congregaciones, las iglesias, usted no está en la presencia de Dios. Dios no te tiene en su presencia. No estás inscrito en el libro de la vida, porque usted no perdona. Eso es serio. Si usted perdona, Dios te perdona. No perdona, Dios no te perdona. Algo tan serio como esto, igual que la mentira, usted no debe jugar con eso. Toma tu salvación en serio. Toma tu vida en serio. Pero lo más importante, usted podrá querer a todo el mundo, pero tú tienes que quererte más. Aunque la Biblia dice, ame a los demás como te ama a ti mismo. Así que quiérase mucho. Y dentro del quererte mucho, significa que usted va a tomar todas las previsiones del lugar para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida,
usted no es de Dios. La mentira y el no perdonar son pecados de muerte. ¿Por qué? Porque tiene un condicionante. Perdona para que Dios te perdone. Usted no perdona, automáticamente usted no es de Dios. Usted no recibe perdón de Dios. No recibes perdón de Dios, usted no está en el libro de la vida. Usted pertenece al otro, porque hay dos extremos. O está con Dios o está con el diablo. Amigo, todos los que me escuchan, perdonar para ser perdonado. Perdonar para ser sanado. El hecho que pasó, una vez que usted haya perdonado de todo corazón, el hecho que pasó, usted lo va a recordar como un hecho que pasó por tu vida, pero no te producirá dolor al recordarlo. ¿Quieres saber si usted ha perdonado de verdad? Esa es la clave. Al recordar, vea qué actitudes, qué reacciones se producen en ti cuando vea a la persona que te ha hecho daño. Prueba eso. Mira bien por ti mismo. No dejes que nadie te diga. Tú mismo. Tienes que arrepentirte tú. Entonces, de acuerdo a lo que reacciona en mí, de acuerdo a lo que se produce en mí, yo sabré si he perdonado o no he perdonado. Porque cuando yo perdono, yo me libero de eso. Y cuando veo a la hermana, al hermano, al amigo, quien sea que me haya ofendido gravemente, doy gracias al Señor, porque he perdonado como Él me perdona a mí. Y la reacción que causa en mí es de saludarlo, bendecirlo, y mucho más si es una persona que conozco, una persona, o sea, que vive en la cercanía, en donde yo pernocto también. Dios le bendiga, Dios les guarde. Esta enseñanza con amor para todos ustedes. Aprovéchenla. No deje que el odio te quite la gracia de Dios. No deje que el no perdonar te quite la gracia de Dios. Que Dios te fortalezca, que Dios te ayude y que puedas ser cada día un mejor cristiano y que su gracia pueda fluir en abundancia en tu vida y los tuyos. Lo que has aprendido hoy, compártelo con otro. Entre a nuestro canal, comparte con otro lo que has aprendido. En YouTube, JP Estudio Canal, JP Estudio Canal RD. JP Estudio Canal RD, todo junto. Allí encontrarás muchos mensajes, mucha enseñanza, muchas orientaciones, ayudando al pueblo de Dios a ser cada vez mejores cristianos y más cerca del Señor. Dios te bendiga mucho. Dale like al entrar y comparte.